Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación revisaremos el capítulo 11 del libro Contaminación Ambiental. La contaminación se da por la presencia de una sustancia o componente químico en concentraciones relativas que pueden alterar el ritmo normal de actividades productivas, o la ecología o la salud. La contaminación es un fenómeno que afecta tanto al agua como al aire como al suelo. La contaminación no puede verse como un concepto aislado, simplemente por llamarlo contaminación, ya que hay varios componentes que determinan el grado con que esta contaminación puede afectar un ecosistema. El primero de ellos es la disponibilidad, que se asocia con la interacción de las características de la sustancia y el medio que determina el grado de disponibilidad, transporte y persistencia y autodepuración. Es decir, la afinidad o la similitud que hay entre las características del contaminante y del medio donde está llegando ese contaminante. Luego la biodisponibilidad, que es la forma en que la sustancia entra en contacto con los organismos. Pongo un ejemplo en particular. El mercurio es un metal pesado que lo absorben algunos organismos. Sin embargo, cuando este mercurio interactúa con alguna materia orgánica, puede convertirse en lo que llaman metilmercurio, y este complejo es absorbido muy fácilmente por los pescados o por los peces, y eventualmente llegará al ser humano. Entonces el metilmercurio, la forma biodisponible con que las especies de pescado absorben el mercurio. Y finalmente tenemos la toxicidad, que aquí depende del organismo que soporta el contacto con el contaminante y la forma en que su metabolismo permite la acumulación o la eliminación. La contaminación puede provocar varios efectos. Primero, por ejemplo, la reducción de la actividad microbiana, la cual es benéfica en suelos y agua. Si el microbio o los microbios son incapaces de degradar el plaguicida o metal pesado que está llegando, obviamente va a afectar su función. Los agentes contaminantes también afectan procesos bioquímicos del suelo. Por ejemplo, el reciclaje de carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. En las plantas provoca un crecimiento irregular, pérdida de biomasa, muerte o resistencia a los plaguicidas. Existen diferentes vías de contaminación de suelos y agua. Tenemos contaminación de tipo local y contaminación de tipo difusa. La contaminación local es provocada por emplazamientos contaminados, industrias, vertederos, tuberías clandestinas, etc., o por rocas con contenido génico elevado a metales pesados, que al quedar expuestos provocan contaminación en ese ambiente en particular. La minería es uno de los principales contaminantes, y algún derrame provocado por rompimiento de un tanque o vuelco de un camión, etc. Dentro de las vías difusas tenemos las actividades productivas que generan fertilizantes, agroquímicos, lodos, etc. El tránsito de avionetas para aplicación
o automóviles en caminos que liberan hidrocarburos, por ejemplo, la deposición de material soluble o particulado. Un ejemplo de esto último es la fumigación aérea con plaguicidas. El plaguicida lo aplican por avión, no solamente va a llegar a las plantas, sino que eventualmente, porque el viento lo mueve, puede llegar a entrar en contacto con seres vivos o con fuentes de agua. La mayoría de las actividades humanas generan contaminación. En mayor o menor grado, todas generan algo de contaminación. En esta gráfica tenemos una fuente de agua, hay gente bañándose, hay peces, hay especies acuáticas dentro, y vemos el efecto de la minería o la agricultura o la industria o el urbanismo, o por ejemplo el tratamiento de aguas, agua de desecho, ya sea de una planta de tratamiento o sin tratamiento. Todas estas aguas o estos residuos, estos sedimentos, eventualmente son descargados a una fuente de agua, que tienen personas disfrutando sin saber el efecto contaminante de las aguas que están llegando. Ya en el agua, pues el contaminante puede experimentar volatilización o puede ser absorbida por los microorganismos o puede experimentar transformaciones químicas o biológicas, o pueden eventualmente formar parte de los sedimentos o pueden redisolverse los sedimentos. Aquí vemos en amarillo un ejemplo clásico de contaminación por metales pesados, y lo que está con rosadito son sedimentos que son arrastrados. Las fuentes primarias de contaminación, algunas las mencionamos, son metales pesados, fertilizantes, sobre todo asociados con el uso excesivo de los mismos, los plaguicidas también por un uso desmedido o desproporcionado, las emisiones aéreas, y cuando hay plantas de tratamiento de cualquier tipo, pues se generan a partir de estas depuradoras, que también van a afectar al ambiente. El destino de un contaminante en el suelo depende de varios factores. Uno de ellos son las propiedades físico-químicas de la sustancia, que determinan si esta sustancia es contaminante o no. Entonces, revisemos rápidamente algunas: la capacidad de absorción, de ser absorbida en el suelo, su solubilidad, su toxicidad, su persistencia, su estructura química determinará si se degrada fácilmente o no, el tiempo de vida media, la absorción, que es facilidad con que es absorbido en el suelo, importante la biodegradabilidad, que tan fácilmente se degrada en un ambiente, fotólisis, volatilidad, etcétera, etcétera. Acá tenemos una imagen que muestra que el agua usada en agricultura se recicla en el ciclo del agua en forma de agua superficial o agua subterránea. Entonces tenemos aquí distintas fuentes de descargas de agua, por ejemplo aguas municipales, compuestos de nitrógeno producidos por choches o en industrias, escorrentía de los fertilizantes, la escorrentía natural, la descarga de detergentes de uso doméstico a las fuentes de agua, las aguas municipales de desecho, la escorrentía de establos, granjas, etcétera, etcétera. Todas ellas eventualmente llegan a una fuente superficial de agua o una fuente subterránea y van a arrastrar los contaminantes. En algunos casos puede darse que esos contaminantes sean nutrientes y entonces provocan eutrofización de las aguas, y en otros pueden ser metales pesados o plaguicidas, que lo que hacen es
que afectan la vida de los seres vivos en ese ambiente. Puesto que estamos hablando de la parte agrícola, veamos cuál es el efecto de esta contaminación asociada a la agricultura. Vemos primero la agricultura como una fuente o una causa de contaminación. Bueno, resulta que en la agricultura ocurre la descarga de contaminantes y sedimentos en aguas superficiales o subterráneas, provocado por malas prácticas agrícolas, la salinización y el anegamiento de las tierras de regadío. La agricultura también puede ser víctima de esta contaminación. Por ejemplo, el uso de aguas residuales, aguas superficiales y subterráneas contaminadas, que ellas van a contaminar los cultivos y transmiten enfermedades a consumidores y trabajadores agrícolas. La contaminación genera millones de muertes al año por enfermedades transmitidas por el agua, la disfunción del ecosistema y la pérdida de la biodiversidad. También la contaminación de los ecosistemas marinos por actividades realizadas en la tierra, la contaminación de recursos como las aguas subterráneas y la contaminación por contaminantes orgánicos persistentes. Veamos algunas clases de contaminación en función de su procedencia. En esta y en las siguientes veremos diferentes ejemplos. Veamos el caso particular de la agricultura, los corrales de engorde, el riego, cultivo, pastos, granjas de producción de leche, huevos, acuicultura. Generan un impacto sobre el ambiente a través de la escorrentía de las aguas superficiales y subterráneas. ¿Y cuáles son los contaminantes que están llegando a estas fuentes de agua? Pues básicamente fósforo, nitrógeno, metales, agentes patógenos, sedimentos, plaguicidas, demanda bioquímica de oxígeno, oligoelementos, etc. Otra actividad como es la descarga de desechos líquidos provoca un impacto en el sentido de que esa descarga de desechos líquidos procedentes de efluentes municipales o fango cloacal, efluentes y fangos industriales, aguas procedentes de los sistemas sépticos domésticos, en particular la descarga en tierras agrícolas y la descarga legal o ilegal en cursos de agua. ¿Qué genera eso? Pues agentes patógenos, metales, compuestos orgánicos tóxicos. Vemos otras actividades como el efecto de los plaguicidas o la aplicación de fertilizantes. Veamos algún ejemplo de los efectos de los fertilizantes. Pues la lixiviación del nitrato hacia las aguas subterráneas. Los niveles excesivos representan una amenaza para la salud pública. Adicionalmente, pueden provocar eutrofización de las aguas, que es la proliferación de algas, y que lo que hacen es, con el tiempo, reducir la vida en esos ambientes. El ambiente también tiene un efecto sobre el destino, o la persistencia o la degradación de los compuestos. Dependiendo del tipo de contaminante, el tipo de suelo, o la cantidad de materia orgánica, o la calidad del agua, o la presencia de microorganismos, la temperatura ambiental, la radiación, la pluviosidad o la velocidad del viento, van a afectar a ese contaminante o pueden no afectarlo. Ahora bien, no podemos quedarnos solamente con que se genera contaminación. Hay que buscar soluciones. Entonces se han establecido diferentes estrategias de remediación de esta contaminación. Definamos primero qué es una tecnología de tratamiento de remediación. Pues básicamente es cualquier operación unitaria o serie de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia peligrosa o contaminante
a través de acciones químicas, físicas o biológicas, de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material contaminado. Las tecnologías de remediación se basan en una serie de principios. El primero es la estrategia de remediación, que es básicamente la destrucción o la modificación de los contaminantes. La determinación si se hace una extracción o la separación de los contaminantes, o si se da un aislamiento o inmovilización del contaminante. El siguiente principio es el lugar de la realización del proceso de remediación. Aquí identificamos dos lugares o dos tipos, los tratamientos in situ y los tratamientos ex situ. En el caso de los tratamientos in situ, pues se refiere a las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, o bien los contaminantes son removidos del suelo contaminado sin necesidad de excavar el sitio. Por el contrario, en las estrategias ex situ, la realización del tratamiento requiere de excavación, dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de su tratamiento, que puede realizarse ya sea en el mismo sitio o fuera de él. A diferencia con el anterior, es que el anterior simplemente se trataba ahí mismo, no había necesidad de excavar o de sacar el suelo y llevarlo a otro sitio. Otros principios son los diferentes tipos de tratamiento. En este caso tenemos tratamientos biológicos, tratamientos físico-químicos, tratamientos térmicos. Veamos algunas ventajas de cada uno de ellos. En el caso de los tratamientos biológicos, son efectivos en cuanto a costos, es decir, son más baratos, son tecnologías más benéficas para el ambiente. Generalmente son residuos, los contaminantes generalmente son destruidos y se requiere un mínimo o ningún tratamiento posterior. Los térmicos, por ejemplo, permiten tiempos rápidos de limpieza. Los bioquímicos son efectivos en cuanto a costos, pueden realizarse en periodos cortos, el equipo es accesible y no se necesita de mucha energía ni de ingeniería para realizarlos. Veamos algunas desventajas. En el caso de los biológicos, requieren mayores tiempos de tratamiento. También es necesario verificar la toxicidad de productos intermediarios o productos finales. Y no puede emplearse si el tipo de suelo no favorece el crecimiento microbiano. Veamos en caso de los térmicos, es el grupo de tratamiento más costoso. Los costos aumentan en función del empleo de energía y del equipo, y son muy intensivos en cuanto a mano de obra y capital. Veamos algunas alternativas para tratamientos in situ. Una de ellas es la bioremediación, que lo que busca es estimular y crear un ambiente favorable para el crecimiento microbiano a partir de los contaminantes. El primero es el bioventeo, que es básicamente inyectar aire al suelo. Se utiliza para tratar compuestos orgánicos biodegradables, semivolátiles o no volátiles. Luego la bioestimulación, que se ha utilizado con éxito para remediar suelos contaminados con gasolinas, compuestos orgánicos volátiles o compuestos biodegradables semivolátiles y plaguicidas. La bioaumentación, que se ha utilizado para tratar suelos contaminados con herbicidas, insecticidas, clorofenoles y nitrofenoles, como vemos por ahí. La biolabranza, en este caso, pues los contaminantes tratados con éxito por biolabranza incluyen diésel, gasolinas, los aceitosos, PCPs, aceite de creosota, icoque, además de algunos plaguicidas y HTPs. Luego tenemos la fitorremediación, que es un proceso que utilizan plantas para remover, transferir, estabilizar, concentrar y o distribuir contaminantes de tipo orgánico e inorgánico
en suelos, lodos y sedimentos. Luego la rizodegradación se lleva a cabo en el suelo que rodea las raíces. Las sustancias excretadas naturalmente por las raíces suministran nutrientes para los microorganismos, mejorando así su actividad biológica. Dentro de los tratamientos ex situ tenemos la biodegradación en fase de lodos, en el cual el suelo se mezcla con agua para formar un lodo, microorganismos y nutrientes. Entonces, ahí ocurre el proceso de degradación. Luego tenemos la biodegradación en fase sólida. En este caso, los suelos se colocan en una celda de tratamiento, un composteo, o sobre membranas impermeables, la biolabranza, en donde se agrega agua y nutrientes, como se ve la figurita de abajo. En lo referente a tecnologías de remediación térmicas, pues los procesos térmicos utilizan la temperatura para incrementar la volatilidad de las sustancias, eso provoca la separación de las mismas, o el quemado, o la descomposición o destrucción total, o fundición de los contaminantes. En este caso provoca la inmovilización. Hay varias alternativas como la incineración, la pirólisis, la desorción térmica y la vitrificación. Vemos un ejemplo donde las tierras contaminadas son alimentadas al sistema, llegan a un horno, se generan polvos que son filtrados, algunos otros van a otro horno para seguir su tratamiento y eventualmente de todos estos procesos unitarios se llega a tener las tierras limpias. Para concluir, es bueno retomar el concepto del desarrollo sostenible, que lo vamos a hablar simplemente como el desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible, en los sectores agrícola, forestal y pesquero, conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales. No degrada el medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Esa es la ruta que debemos seguir. Con esta información concluimos la reedición del capítulo 11 del libro Contaminación ambiental. Muchas gracias.